¿Cómo están, estimados y estimadas? Continuaremos con la segunda parte de la clase sobre la diabetes mellitus. Ok, continuando, que un tema es un temón, esto ya imagino que algo les suena, que lo concreten en fisiopatología. ¿De acuerdo? Historia familiar. Es infrecuente en general y por la casuística, ¿no es cierto? Es diferente la tipo, y estamos hablando de tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Es infrecuente en la historia, tiene más carga genética que familiar. En cambio aquí encontramos que sí, ahí es importante la variable y puede aparecer en el tiempo, ¿no es cierto? Una carga fuerte, pero asociada, como vimos, también a estilos de vida. En estos pacientes, con respecto a la insulina, está disminuida, en primera parte está disminuida y va en caída libre, ¿no es cierto? Por eso va a requerir una terapia hormonal de reemplazo de por vida. Y nunca más va a poder producir el paciente, va a ir bajando la producción hasta cero. Pero antes que ocurra eso, le va a llegar la muerte. Entonces uno no sabe el desenlace final que se van a consumir estas células beta, productoras de insulina, y le va a dar terapia hormonal de reemplazo, como le decía, en el tipo 1. Por eso saber que el tipo 1 es dependiente de la insulina, es dependiente. En cambio, el tipo 2 le llamaban insulino independiente, o sea, no requiere insulina. Pero en algunos casos sí vamos a darle insulina, y se llaman insulino requirente, requirente. Pregunta de prueba, cuidado que se confunden con los conceptos los alumnos. ¿De acuerdo? Genética asociada más bien a grupos de histocompatibilidad mayor como HLA. En cambio, la tipo 2 tiene un polimorfismo genético variable, ¿no es cierto? Son muchos los genes que participan en la expresión final de la patología. Como les digo, hay personas que se manifiestan de forma muy intensa y otras no. Se debe justamente a que todo tiene una carga genética importante. Acá hablamos de autoanticuerpos, es decir, patología autoinmune. Acá estamos hablando y les comentaba que entre el 10%, acá habla de el 15 al 10% de la casuística en general de los tipos 1 se encuentran, ¿no es cierto? Es autoinmune. Se encuentran anticuerpos que están agrediendo al organismo. Autoanticuerpos que se les llama. En cambio acá no está relacionado con el sistema de agresión autoinmune. ¿De acuerdo? Etiología. Y el otro comentario en general que ante las patologías, justamente, ante las patologías de debut autoinmune, siempre encontramos que previo a eso los pacientes estuvieron resfriados, estuvieron congestionados, tuvieron algún cuadro respiratorio, un cuadro gastrointestinal, viral previo, curiosamente, ante el debut del cuadro de diabetes. De acá no es la excepción a las patologías autoinmunes, también está asociado. En cambio, a etiología viral previa del paciente no hay asociación con la tipo 2. ¿Ya? Endocrinopatía asociada. Posible. Acá habla posible igual que acá porque recuerden que cuando hay patología autoinmune, un paciente puede presentar en el tiempo una segunda, una tercera y una cuarta y una más, que lamentablemente van consumiendo al paciente, dependiendo de dónde estén agrediendo estos anticuerpos. ¿Me siguen? Por tanto, no se olviden este detalle. Una patología autoinmune va a condicionar la aparición en el tiempo de una segunda. Por eso cuando el paciente se siente descompensado y tiene un diagnóstico ya previo, pero está descompensado, hay que pensar en las otras patologías autoinmunes que pueden estarse cruzando. ¿Ok? Acá no hay relación alguna, en la tipo 2. Células beta, por debajo de lo normal, ¿no es cierto? Están siendo destruidas por los anticuerpos, 90%, 85% de los casos, y en algunos casos encontramos que va a ser idiopática, no encontramos ninguna relación con la patología autoinmune, no encontramos relación alguna, ya no sabemos la causa, pero sí sabemos que finalmente se están destruyendo las células beta, por una razón desconocida. ¿Ok? Acá es variable. Va a ser variable porque al final van a ocurrir varias instancias en el paciente que llegó a colapsa las células beta antes de subir la glicemia. Tiene que pensar usted que está luchando. No da lo mismo que usted esté en enorme peso, que tengan 40 kilos de más, estoy exagerando, ¿ya? Pero es para hacer un parangón que es tremendamente importante desde el punto de vista metabólico. El cuerpo, cómo tiene que irse adaptando a esta nueva masa corporal y satisfacer la demanda metabólica del punto de vista celular, ¿se imaginan? Por eso, obviamente, uno espera que en algún minuto colapse, no dé más.
no dé más, ¿no es cierto? Y generalmente también están asociadas algunas a veces procesos inflamatorios, cruzados que se dan en las células beta. Muy bien, diabetes tipo 1, ya lo hemos comentado, tipo 1 idiopática, no sabemos por qué se produce, etiología desconocida, no existe evidencia de autoinmunidad, hablamos del 10% de las tipo 1, o también llamadas antiguamente diabetes juvenil. Hoy día sabemos que se da en población muy, la gran mayoría, el gran porcentaje, gente muy joven, ¿ya? Incluso antes de los 15 años, un gran porcentaje, pero también hay personas de 30 años que ya no estamos hablando de adultos jóvenes, ya un poquito más arriba en el grupo etario, pero debutan, 30, 35 años en descrito también. Pero no más allá de eso, casos muy excepcionales. O sea, debutan más jóvenes en el fondo. Representa la minoría del paciente tipo 1, del tipo 1, ¿no es cierto? Acuérdense que idiopática, no conocemos la etiología, la patogenia, en cambio tenemos el otro tipo 1, que es el 90% que es autoinmune. Importante carga hereditaria, ¿ya? Aparece una asociación hereditaria, pero no se sabe la razón del por qué se empiezan a destruir. No asociada a ningún haplotipo del sistema de histocompatibilidad mayor, HLA, ¿no es cierto?, como la autoinmune. Mayor incidencia en individuos de origen africano o asiático. Curioso este detalle, con la idiopática, ¿ya? Que hay que tenerlo presente. Ahora, ¿por qué es importante en Chile tenerlo presente? Porque viene este pool genético que ingresó a Chile para quedarse hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Ingresó hace muchos años, están ingresando un pool genético dentro del pool genético basal que tenía Chile, y va a haber cruce de genes en el tiempo, y allí van a haber orígenes africanos, también genes asiáticos, también, etcétera, pero más bien de este origen y otros más. ¿Ok? Hay que tenerlo presente, por quizá aumente la incidencia del debut de patología de diabetes tipo 1, por ejemplo. ¿Ok? Y tenemos el otro polo, que es la autoinmune proenteral del tipo 1, que es el 90% más o menos, ¿ya? En el cual sí hay factores ambientales, ¿ya? Fíjense que los virus en las patologías autoinmunes siempre si les preguntan alguna vez una prueba, qué sé yo, siempre están asociados a estos debuts, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la enfermedad celíaca y otras más que son patologías autoinmunes, están asociados a la tiroiditis Hashimoto, que es la primera causa de hipotiroidismo, están asociados a cuadros de infecciones virales previos o infecciosas previas, ambiguas, pueden ser virales, bacterianas, pero las más de las veces son virales. Recuerden que los virus dejan el terreno propicio para que se sobreinfecte con bacterias, para eso pillamos la bacteria, pero previamente quizás tuvo el virus antes, ¿ya? Tal forma que hay factores ambientales que van a desencadenar una reacción inflamatoria. Recuerden que los virus ingresan a las células, se ingresan y inyectan su material genético que se va a ensamblar al material genético de la célula huésped. ¿Para qué? Para que replique en algún minuto su estructura y se multiplique y se perpetúe. O, francamente, se quede silente por un tiempo, silencioso, en el material genético sin expresarse. Pero a veces la célula expresa proteína en la superficie, ¿no? Y esa es la explicación de por qué los virus pueden causar estragos en las patologías autoinmunes. Recuerden que está en el material genético, por lo tanto van a expresar proteína quizás en la superficie, en la célula, y el sistema inmunológico va a detectar que esa célula no pertenece a nuestro cuerpo y la va a agredir y la va a destruir, sin saber que, ¿no es cierto?, la célula es propia, que está mostrando solamente una proteína que no le pertenece por este virus intruso que está utilizando su maquinaria energética. Recuerden que eso es lo que hacen los virus. Los virus no se pueden multiplicar, no se pueden perpetuar solos. Utilizan necesariamente la maquinaria energética de la célula huésped, sea cual sea. No respetan ni la bacteria, hongos, células animales, etcétera. No respeta absolutamente nada, siempre y cuando les sirve para multiplicarse, ¿no es cierto?, y perpetuarse en el tiempo. Los virus van a utilizarla sí o sí. Y este no es el caso. Por eso están asociados, para que diga usted, bueno, ¿qué tienen que ver los virus con mucho? Los cánceres hoy día están muy asociados con los virus, además, por esto mismo. ¿Ok? Lo que lleva finalmente que hay una destrucción selectiva de las células beta, produciendo una insulinitis, ¿no es cierto?, una inflamación de estas células que producen la insulina, y finalmente se produzca el debut. Curiosamente, el caso que les cuento del joven de 18 años, él estuvo aquejado de un cuadro respiratorio un poquito antes, estuvo muy mal con un cuadro respiratorio que lo afectó.
Y al mes siguiente, un poquito más del mes siguiente, debutó con el cuadro clínico, ¿ya? O sea, si rastreamos el dato precoz, lo vamos a encontrar en la historia clínica de los pacientes, ¿okay? Entonces, la tipo 1, factores de riesgo de tipo 1 autoinmune, el 90%, antecedentes familiares, padres consanguíneos. ¿Se recuerdan del caso que le hablaba de un alumno que tenía 2 hermanas, que eran gemelas, pero también tenía otra hermana mayor, como de 30 años, que debutó como a los 30 años de una tipo 1? Eso habla de ese detalle, ¿eh? Esos ejemplos siempre sirven para recordar, ¿no es cierto?, en el tiempo. Fíjense que también está asociado a algunos tipos de alimentación, pero no saben la explicación del por qué. Alimentación con biberón o poco tiempo de alimentación, ¿no es cierto? Son datos más ambiguos. La alimentación materna. En el fondo están diciendo acá que cuando hay alimentación con leche artificial, ¿no es cierto?, y no hay mucha alimentación a libre demanda de la leche materna, está más asociada a la aparición en este tipo de grupo de pacientes. Es importante esos datos que son datos retrospectivos, que uno ve hacia atrás, pero es importante después del tiempo asociarle dar la explicación del por qué. Pero está el dato. Peso al nacer mayor a 4,5 kilos, es decir, guaguas grandes, guaguas macrosómicas, ¿ya? Guaguas grandotas, que el promedio no es hoy día, sí, con la alimentación que estamos teniendo y las guaguas salen generalmente grandes, pero no era habitual antes, ¿eh? Una guagua no era habitual hoy día fácilmente, una guaguita cualquiera está puede pesar más de 4 kilos, ¿ya? Pero eso tiene mayor incidencia, sí, en relación con la diabetes tipo 1, ¿ya? Presencia de otra enfermedad autoinmune, ya lo hablamos un rato, la tiroiditis Hashimoto, la principal causa de hipotiroidismo hoy día en Chile y en todo el mundo, autoinmune. La enfermedad de Basedow-Graves, ¿ya?, es hipertiroidismo, que lo vamos a ver también, hipertiroidismo con esoftalmos, ¿se acuerdan de esos ojos saltones que se les salen a los pacientes asociados? Esa es la enfermedad de Basedow-Graves autoinmune, es patología autoinmune. La enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison afecta a las glándulas suprarrenales. Es una insuficiencia de las glándulas suprarrenales de etiología autoinmune, etiopatogenia autoinmune. Es decir, ataca a las células que producen el cortisol. Ocurre todo lo contrario cuando hay un exceso de cortisol, que hay deprivación de cortisol. ¿De acuerdo? Que también la vamos a nombrar porque es patología autoinmune. La anemia perniciosa, ¿no es cierto?, que acá empieza a atacar al factor intrínseco, ¿no es cierto?, a las que producen el factor intrínseco a nivel de estómago. ¿Se acuerdan de eso? De la anemia. El factor intrínseco va a ser importante porque es el que iba a unir la vitamina B12 para que se pueda reabsorber a nivel del tubo digestivo. Sin el factor intrínseco que lo produce el estómago no se puede absorber la vitamina B12. Y esta es una causa importante de deficiencia de vitamina B12, la anemia perniciosa, etiología y patogenia autoinmune. Está asociado con estos pacientes, es lo que les decía hace un rato, no solamente para esta patología, sino que también al revés, para el resto. Si alguien tiene una tiroiditis Hashimoto, lo más probable es que aparezcan otras patologías autoinmunes que tener presentes, ¿ya? Perfectamente podría debutar este paciente o esta paciente hoy día. Las tiroiditis Hashimoto están debutando a los 18 años, 20 años, ¿ya?, en la edad de ustedes, curiosamente. ¿Okay? Sobre todo cuando hay una carga genética muy importante familiar, la mamá, la tía, la hermana, ¿no es cierto?, la abuela, tienen hipotiroidismo, hay que estarse chequeando. Raza caucásica, raza blanca, especialmente en el norte de Europa. Este mellito tipo 2, que ya hemos hablado harto de ahí, conocemos, pero siempre nos quedan datos, que ir ensamblando este puzzle de conocimiento que es importante. Es la forma más frecuente, de gran impacto en todas las poblaciones. Subdiagnosticada durante muchos años por su inicial evolución silente, muy silenciosa. ¿Qué debemos hacer? Buscarla. Debemos salir a buscarla. Y ahí están los screenings, ¿no es cierto?, de pedir en los chequeos médicos una glicemia en ayuna, tratando de pesquisar a un paciente, y sobre todo si hay población que está más expuesta que otra, pedir una glicemia en ayuna a propósito, con una periodicidad más frecuente. Si está más desordenado el paciente, uno, para que se aplique el paciente, porque el paciente, en la medida que vea que está sanito, ¿no es cierto?, no pasa nada, son inventos, ¿no es cierto?, confabulaciones con respecto a las patologías que quiere que consuman o usufructe el sistema de salud, como dicen algunos por ahí. No, todo lo contrario, devastadora como ella sola. Factores predominantes, grados variables de insuficiencia insulínica, ¿no es cierto? Vamos a ver, depender de las condiciones basales del paciente, muchas variables. Resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, o ambas combinaciones que se pueden dar en los pacientes, ¿okay?
Inicio de forma progresiva generalmente después de los 40 años. O sea, entre más edad tenemos las posibilidades que el paciente haga diabetes es mucho mayor. Pero insisto, en paciente que es la norma, que la gente se relaja en el tiempo. Nos relajamos todos. No relajarse hasta el final. Dar hasta la última batalla. Esa batalla infernal, silenciosa, cada uno de nosotros. Menor tendencia a la acidosis, ¿ya? Aquí acidosis metabólica, ¿se acuerdan? A la cetoacidosis, a eso se refiere. Generalmente en algunos textos más antiguos dicen que no está asociada a la acidosis. En los textos más nuevos se han encontrado y se han publicado casos, por eso es importante las publicaciones, ya conocer las publicaciones importantes, porque dando pistas de qué otros datos etiopatogénicos tiene la enfermedad en el tiempo, ¿ya? Tenemos estas bases de datos a nivel mundial que podemos compartir y uno puede acceder y que es tremendamente importante las revisiones bibliográficas, por ejemplo. Acá vemos que la etiopatogenia de este tipo 2 tiene una carga genética, ¿no es cierto? Importante, y lo hablamos, por eso los factores, pero hay un factor ambiental indudablemente que es potente, muy potente en la diabetes tipo 2. Me explico, todos los familiares de uno directo pueden ser diabéticos, pero si uno toma conciencia, ¿no es cierto? Y se cuida, normopeso, ¿no es cierto? No evitar el menor atisbo que pueda debutar la diabetes tipo 2, manejar el estresor, desarrollo de la masa muscular, actividad física, ¿no es cierto? Cuidarse y alimentarse bien y consultar a médicos a chequeo voluntario, no que lo estén llamando, que lo estén sugiriendo, sino que uno chequeo voluntario, que debe hacer toda la población, cosa que no se hace por razones de tiempo, de costo, a veces mil cosas, pero la verdad con la salud no se juega, la salud no tiene precio, Cuando uno está enfermo le gustaría pagar toda la plata del mundo para mejorarse, a veces puede tener todo el dinero del mundo, pero no va a comprar la salud. El daño ya está. Es por eso que tenemos que adelantarnos siempre, ¿ok? De tal forma que hay factores genéticos ayudados con factores ambientales van a hacer que debuten esta insulinoresistencia, esta alteración de la producción de insulina, esta insulinopenia, que va a hacer que empiece a subir el azúcar, la glicemia en la sangre. ¿Ok? Por eso es importante esto, vas a ver que las células, aquí se produce una regulación a nivel del páncreas, en las células beta específicamente. Menos efecto de insulina, de tal forma que hay mayor resistencia, menos captación de glucosa a nivel de músculo. Y otro que notamos también en la población cuando fue afectada es que la masa muscular se empieza a atrofiar. ¿Ya? Si es una atrofia con el reposo en general, hay una desproporción, ¿no es cierto? Se nos empieza a atrofiar y la verdad que el metabolismo empieza a cambiar. Ese cuerpo no es el mismo. De tal forma que también se estimulan otros parámetros cuando está fallando el ingreso de glucosa, sobre todo el que sufre más. Acuérdense bien, lo que sufren más, las células que sufren más. Por esta hipoglicemia que se va dando en forma silente. Hipoglicemia funcional, porque la glicemia está elevada, la paradoja, ¿no es cierto? El azúcar está elevada. ¿Cuál es el problema? Que no podemos ingresarla a las células. Y si no ingresan a las células es como si no existiera. Y eso es lo que pasa en los diabéticos. Tienen alta el azúcar, porque uno dice, oye, ¿por qué tienen alta el azúcar si el azúcar es el combustible del cuerpo? ¿Cuál es su problema? El problema es que no lo puede ingresar a las células. ¿Se fijan? Por resistencia por receptor, por alteraciones metabólicas, en la cascada que activa a los transportadores GLU4 para ingresar la glucosa, para que se metabolice, y el principal combustible de la célula es la glucosa. ¿Me siguen? Esto no es de un día para otro, esto es una lucha infernal, lenta. Imagínense cuando el paciente debuta, quiere decir que ya mucho tiempo batallando, luchando su cuerpo. ¿Ok? No se olviden ese detalle, no de un día para otro, excepto la tipo 1, que es la que debuta en forma muy violenta. Ok, ya lo hablamos, estos síntomas, acuérdense, un paciente que está tomando mucha agüita, polidipsia, y a la vez tiene poliuria. A veces hay una polidipsia psicógena. A veces uno toma mucha agüita, ahora con el asunto del verano sin polera, etcétera, ¿no es cierto? Que uno se prepara de la mejor forma para enfrentar el verano, bajar los rollitos, estar más en forma. A veces uno toma harta agua, y si toma harta agua, ¿no es cierto? Va a orinar harto, pero no estamos hablando de este paciente, pues eso nos confunde, porque yo puedo tomar mucha agua, y si tomo mucha agua, voy a orinar mucho. ¿Me sigue? Este paciente al revés, orina mucho y lo lleva a tomar mucha agua, a que se active el sensor a nivel del hipotálamo y se active una polidipsia desmedida. El paciente efectivamente no toma agua en su vida y ahora está tomando promedio 6 litros de agua y más al día.
¿Por qué? Porque está deshidratándose. Se deshidrata y este es un círculo vicioso que lo va a llevar al coma. Si no se hace el diagnóstico, o al revés, se hace el diagnóstico en el servicio de urgencia y se compensa y se le hace el diagnóstico y tratamiento, pero este paciente va en caída libre. Sin la ayuda médica, sin la ayuda de los fármacos, no va a lograr la estabilidad metabólica. ¿Me siguen? Una vez que empezó. Yo con esto tengo que el paciente además está bajando peso. Con esta triada, yo sé que el paciente tiene arriba de 180 por lo menos. Y estos pacientes están bordeando los 200, 300, 400, caminando por la calle con 500 miligramos por decilitro de glucosa. Los libros describen, nunca he visto, pero ustedes van a ver alguna vez quizá, glicemia. Los libros dicen que pueden llegar a 800 miligramos por decilitro. Ahora tienen que comprender usted que va a estar concentrada la glucosa en la sangre, pero también está deshidratado el paciente. Entre más glucosa, más deshidratado. Si el paciente se empieza a afectar el sensorio, acuérdense que por la orina se pierde electrolito, potasio, cloro, que tienen que ver con el balance a nivel hidroelectrolítico de la célula, que es muy importante. Fíjense que una deficiencia, una alteración del potasio puede llevar a un paciente en coma. Una hipernatremia, que esté alto el sodio o bajo el sodio, el paciente puede estar en coma. Lo mismo pasa con el cloro. Una hipercloremia, una hipocloremia puede dejar al paciente en coma. Este paciente tiene desbalance además de agua de los electrolitos. ¿Me siguen? Por tanto, es cosa de tiempo que no sé cómo el cuerpo aguanta tanto. A este paciente que tiene 30 kilos de más y aguanta meses. Aguanta 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y el paciente sabe que viene extrayendo porque se acuerda que empezó a bajar de peso en forma violenta y se acuerda el periodo. Y aguanta el cuerpo y aguanta hasta que ya queda sin energía. O sea, quedando sin energía, sin potencia muscular para lograr tomar agua, ¿no es cierto?, comer. Y lo otro que se produce acá es una polifagia, porque empieza a perder de peso, no puede ingresar la glucosa, el principal combustible. ¿Ok? Este círculo vicioso va a llevar a que se descompense finalmente el paciente. ¿Me van entendiendo? Eso tienen que armarlo, construir ese conocimiento y poder expresarlo raudamente a quien se lo pida que lo explicite, que se lo explique. Y les van a pedir muchas veces que les expliquen cómo se descompensa este paciente diabético. Repercusiones finalmente de la diabetes, los problemas cardiovasculares, fíjense, aumentan, ¿no es cierto?, 2 o 4 veces casuísticamente más frecuente en los pacientes diabéticos que en la población no diabética. No es menor, ya hablamos de todo, ¿eh? Acuérdense, ¿por qué es esto? Porque la diabetes acelera la arteriosclerosis de pequeños vasos. Y generalmente la hipertensión arterial afecta a los grandes vasos, como la gran aorta en su salida del corazón y sus divisiones posteriores, ya los grandes vasos y medianos vasos en calibre, pero no los pequeños. En cambio, la diabetes mellitus afecta a los vasos pequeños, los chiquititos, además de los grandes. Es por eso que es devastadora como ella sola. No hay parangón, no hay comparación. Va a afectar y tapar las arterias digitales de los dedos, de los ortejos, de los dedos del pie. ¿No es cierto? Tapa los vasos de tal forma que se va a necrosar el dedo. Y no queda otra que amputar. Se necrosa. Y si no amputamos a tiempo y cerramos a tiempo, nos puede llegar al hueso. Y el hueso condiciona que seamos más brutales en las amputaciones, porque no osteomielitis, que es la infección en el hueso, se metió la infección en el hueso, ni con abogado lo sacamos a una persona normal, ¿no es cierto?, que está con su sistema inmunocompetente. Una infección osteomielitis no la sacamos ni con abogado, ya, para que sepan ustedes lo agresivo que son las osteomielitis. Ya para quedar latente ahí en un paciente que tiene la inmunidad normal, ¿no es cierto? Se metió la infección al hueso y el hueso tiene el problema que tiene poca irrigación, está en límite con la irrigación. De tal forma que puede estar ahí y el día menos pensado, cuando el paciente baje la inmunidad, se va a activar como un volcán, ¿ya? Esto que les cuento a ustedes se lo estaba contando un día en nuestra clase a gente de kinesiología alguna vez, y un alumno saltó, me hizo comentario y me decía que él le pasaba a su papá. Su papá tenía como 40 años, había sufrido un accidente, una fractura expuesta de codo y quedó con una osteomielitis. Y quedó con osteomielitis crónica. Es decir, cada cierto tiempo, como un volcán, erupciona el pool, la infección y sale a flor de piel. Y una vez que se sale, ¿no es cierto?, se da antibioterapia, se controla, vuelve a quedar latente ahí, tranquilo, hasta el día menos pensado. Pero en un paciente diabético la cosa cambia, porque el paciente diabético es un paciente inmunodeprimido, no olviden eso. Todo funciona mal, todo.
Y la inflamación, la respuesta inflamatoria, la respuesta reparatoria, la inmunidad específica e inespecífica está alterada. Por eso son pacientes frágiles, son blancos. Y hoy día lo vemos en las pandemias que son blancos más que ninguna otra patología. No olviden ese detalle. Entonces, son causa importante de mortalidad de estos pacientes. Es la principal causa de ceguera, no se olviden, no solamente en Chile, causa ceguera a nivel mundial, pero fíjense, entre los 20 y 34 años, de ceguera por patología metabólica, enfermedad no transmisible, crónica, como la diabetes. ¿Ok? Representa alrededor del 75% de los padecimientos que llevan a insuficiencia renal, no es menor. El resto es producible por la hipertensión arterial, el otro gran porcentaje que queda, y un porcentaje mucho menor por otra etiología autoinmune, infecciones, fármacos, miscelánea, etcétera, o asociado a otras patologías crónicas. Pero se fija en la cuantía, el porcentaje, 75% va a llevar a insuficiencia renal crónica, terminal, para requerir diálisis el paciente, para mantenerse vivo. Más propenso a sufrir, otro detalle importante, la neuropatía, la famosa neuropatía diabética, periférica, afectando al sistema somático, a la sensibilidad general, ¿no es cierto? Los cablecitos que nos avisan de la piel, de la mucosa, del dolor, de irritante, etcétera, van a quedar desbloqueados, van a quedar dañados, no tenemos alarmas, perdemos la alarma. Por lo tanto, un paciente diabético es un peligro número uno, se pone un guatero, ya puede estarse quemando y el paciente no siente nada. Quemadura de primer, segundo grado y más, y le va a costar la amputación del pie porque no va a reparar tampoco. Es tan profunda. ¿Se fijan? Revisar los calzados, que antiguamente alguna fractuosidad, un calzado duro de cuero, zapatos nuevos que a veces les compran los papás para regalonearlos, ¿no es cierto? Y a veces el zapato, como está nuevo, el cuero es duro, y ese cuero duro puede dañar y causar, y el paciente no siente nada. Cuando se dan cuenta, tienen ampolla, tienen infección, osteomielitis, ya, ¿se fijan? Puede ser la puerta de entrada por pérdida de la sensibilidad general. Pero acuérdense que también vamos a ir viendo que afecta al sistema nervioso autónomo. Neuropatía periférica relacionada con el sistema nervioso autónomo. Sin el sistema nervioso autónomo no somos nada. Afecta al simpático y al parasimpático. O sea, quedamos sin gobierno interno. ¿Se fijan? Silenciosamente letal. Nada que hacer. Vejiga neurogénica, el paciente a veces tiene incontinencia, a veces está muy continente, ¿no es cierto? Está con periodos de diarrea, constipación violenta, mucha flatulencia, un desorden de aquello, ¿ya? Por alteración del sistema nervioso periférico autónomo, por ejemplo. Todo esto puede llevar a que funcione. Fíjense, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con irrigación, ¿eh? Uno dirá, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso? Uno, por la parte sensitiva, ¿no es cierto? El dolor, percepción del dolor. Pero el sistema nervioso autónomo tiene que ver con irrigación, con dilatación de las arterias, con constricción de las arterias, con la autorregulación de las arterias, ¿ya? Por lo tanto, también va a causar y está asociado a pie diabético, amputaciones, ¿no es cierto? ¿Ok? Acá, casualmente, uno de cada 12 hombres diabéticos presentará impotencia. Ese es el otro problema que tenemos los varones, que va a afectar, como les digo, al sistema nervioso autónomo. Y el paciente a veces entiende por eso. Hay gente joven que consulta porque es diabético, es medio desordenado, pero consulta porque está teniendo problemas de potencia. Y uno le explica, mire, lo que va a pasar es que usted va a quedar diariamente sin cablecito, sin potencia, si no se porta bien, si no logramos adherir al tratamiento, ¿ya? Y ahí entiende, se asustan mucho, ¿ok? Y por lo tanto, un grupo tiene que pensar usted que está muy dañado, sí o sí tiene impotencia, ¿ya? Tiene dañado el sistema nervioso autónomo. Recuerden que el parasimpático es el que erecta, va a estar dañado. El simpático igual, o sea, hay una regulación aquella que no hay vuelta atrás. No se olviden de ese detalle, preguntar a los pacientes que se asustan mucho, sobre todo cuando están medio reacios a adherirse a los tratamientos. Este cuadrito nos resume un poquito lo que ocurre, ¿eh? Fíjense que tenemos lo que se llama una macroangiopatía. Macroangiopatía, o sea, afectación de los grandes vasos. La microangiopatía, afectación de pequeños vasos, que eso marca un antes y un después. Entonces, cuando hay afectación de los grandes vasos, vamos a tener la aparición de la arteriosclerosis florida, ¿no es cierto? La arteriosclerosis de los grandes vasos, que está asociado a patología cardiovascular, está asociado
a coronariopatía, las arterias coronarias. Está asociado a accidentes cerebrovasculares. ¿Me sigue? La macroangiopatía. ¿De acuerdo? Pero también tenemos la microangiopatía, en la cual vamos a tener afectado, ¿no es cierto?, a nivel ocular, ¿no es cierto?, se va a producir la retinopatía diabética, que son de pequeños vasos que se van a esclerosar, se van a tapar, ¿no es cierto?, y van a causar ceguera. La nefropatía clásica a nivel glomerular, en el nefrón, va a llevar a insuficiencia renal crónica, a diálisis, trasplante, y la muerte del paciente si no se recibe la diálisis. Neuropatía, fíjense que los nervios, entre paréntesis, ¿por qué se da en los nervios? La explicación, ¿no es cierto?, razonable, ¿por qué se afecta el sistema nervioso autónomo? ¿Por qué se afecta en el parasimpático, simpático, los nervios sensitivos, etcétera? ¿Por qué? Porque reciben irrigación, se alimentan de sangre, de pequeños vasos, ¿ya? Vasos nervorum, que les llaman en anatomía e histología, ¿ya? Esos van a alimentar los nervios y se van tapando, no les llega irrigación, y si no les llega irrigación no puede funcionar bien, ¿ya? Y la neuropatía tenemos que ver con amputaciones, ¿no es cierto?, a nivel periférico, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que asociar esta patología devastadora a lo que es la asociación con la angiopatía de grandes vasos y pequeños vasos. Gran causa de discapacidad, alteraciones metabólicas, sabemos que asociada a hipertensión de todas maneras, ¿ya? Va a estar asociada a hipertensión, un paciente diabético va a ser hipertenso en el tiempo sí o sí. Al revés, un paciente puede puede ser hipertenso y después ser diabético, o las dos cosas al mismo tiempo. Es cosa de tiempo, porque las alteraciones metabólicas que se van produciendo como mecanismo adaptativo son muy potentes en el cuerpo y van a llevar sí o sí a que aumente la presión. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre hay que investigar los factores ambientales del paciente, la genética fuerte que pueda tener, factores nutricionales de desórdenes, intervenir, la obesidad, ojalá en forma precoz, población pediátrica, ¿no es cierto?, adolescentes, adultos jóvenes como usted, etcétera, porque es una pelea, una lucha infernal, ¿eh? Hoy día se quiere declarar a la obesidad como enfermedad propiamente tal. Ahora, ¿por qué es importante ese detalle? Porque quieren hacer mucho, no me acuerdo de dónde leí el artículo, pero quieren hacerlo en Chile y en todo el mundo, en el fondo, porque es una enfermedad que hace mucho tiempo, pero ¿cómo baja un paciente que tiene una obesidad ya desproporcionada? No va a bajar nunca. Entonces ahí está la cirugía, la grande cirugía, que estén acogidas como enfermedad propiamente tal, una patología que afecta desde el punto de vista de salud pública a la población y tiene gran impacto, y esté acogida por el GES, por el auge, el GES, ¿no es cierto?, antiguo auge, que ley de la República. Estamos en ese tránsito, que debe haberse tomado hace harto tiempo en todo caso, pero hoy día están viendo que no hay otra alternativa, y sobre todo en los casos más extremos, de someter a bypass, ¿no es cierto?, estos bypass, etcétera, tratamiento con manga gástrica, etcétera, a los pacientes que les va a salvar la vida y tal vez podemos detenerlo precozmente, gente joven que se pueda someter a estas cirugías. Sobre todo me gusta mucho más la manga gástrica que el bypass, que es muy devastador el bypass. La manga gástrica, por supuesto, cambiando el estilo de vida. Si no cambia el paciente el estilo de vida, no sirve de nada el tratamiento, por ejemplo, de una gran cirugía para que el paciente mejore metabólicamente y su arteriosclerosis, florida, producto de la hipertensión, diabetes, no siga causando estragos y su diabetes no siga progresando, además. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos que integrar estos conocimientos, de tal forma que nuestras metas tienen que irse superando, tenemos que ir barriendo con las vallas, ¿no es cierto?, sorteando estas vallas que son muy difíciles. Cuando el paciente está enredado en una patología, es como una red de telaraña que le llamo yo, ¿eh? Cuando uno cae, quiere avanzar, quiere salir, pero si la telaraña es muy pegajosa, ¿no es cierto?, y lo envuelve mucho, va a quedar ahí, a menos que el paciente logre tomar fuerza de no sé dónde. Puede ser que son los menos, ¿eh? La gran mayoría va a requerir ayuda sí o sí, ayuda psicológica, ayuda médica, ayuda de diferentes especialidades que no se ponen nunca de acuerdo, ¿ya? Pero al fin y al cabo el que moviliza el sistema son los usuarios, y el usuario no tiene conocimiento, desconoce cómo funciona el sistema. Ustedes sí, van a saber cómo funciona el sistema, van a sugerir cómo funciona el sistema, cómo debe consultar. Para eso tiene un fondo de salud en este minuto, que es FONASA, los que están en FONASA, etcétera. Los que están en el seguro privado, el 70% y más de la población está en FONASA.
¿ya? Y va a seguir aumentando FONASA por los beneficios o otro sistema que se pueda crear mejor, bienvenido sea, pero en ese tránsito estamos. Mejorar los estilos de vida en el fondo, para todos estos factores que son tan lapidarios. Fíjense que no es menor la causa de ceguera, muy importante, la hemorragia vítrea, la hemorragia, están explotando los vasos a nivel de la retina, hay que hacer unas intervenciones con láser, los oftalmólogos, curiosamente, siempre tengo este pequeño impas con los oftalmólogos, ¿eh? Y con la medicina en general. El paciente diabético sabemos que tiene un riesgo altísimo de hacer retinopatía diabética. Por lo tanto, comprenderá usted que en la norma dicen por lo menos un chequeo al año, el paciente diabético, un chequeo al año con el oftalmólogo, un fondo de ojo. Un médico general también puede ver un fondo de ojo, ¿eh? El asunto es que nunca hacen eso. Por lo tanto, el paciente llega cuando está quedándose ciego, está dañado, claro, hacen los tratamientos, con la terapia, coagulando, ¿no es cierto?, quemando parte de los vasos y dañan la retina también, para parar la hemorragia vítrica, que no ve nada el paciente, para que vea. Pero es cosa de tiempo que quedar ciego. Entonces, ese pequeño que está en la norma, dice que tiene que el paciente diabético chequearse una vez al año, no se hace. A eso voy. ¿Ok? Que no cuesta nada. Pero el oftalmólogo, por supuesto, no gana mucho ahí, pues gana más al final. Que hay que decirlo por su nombre, en general. Hay problemas, tienen problemas de funcionamiento en pro del paciente. Yo defendiendo siempre al paciente en todo caso. Lo mismo acá, la nefropatía diabética, hay que estar viendo función renal siempre, ¿eh? Una creatinina plasmática, si aparece alterada pedimos un clínico de creatinina para ver la función renal de frentón y llegar en forma precoz y tomar la medida al caso, retardar. Con un buen manejo metabólico también evitamos la progresión del daño. Puede estar dañada la retina, dañado el riñón, dañado los grandes vasos, dañado el corazón, ¿no es cierto?, con la aterosclerosis haciendo hipertensión, más las coronariopatías, más, ¿no es cierto?, las arterias cerebrales afectadas por la aterosclerosis. Por lo tanto, hay mayor incidencia de accidentes vasculares, encefálicos, mayor incidencia de infarto agudo al miocardio, ¿ok? Neuropatía periférica diabética, que lo hablamos hace un rato, causa principal de amputaciones lejos en la población, devastadora de los pies, de los deditos, del antepié, de amputación bajo la rodilla, amputación, ¿no es cierto?, 2/3 bajo el muslo, y después se nos acabó. Ya la osteomelitis sigue avanzando y ya ingresando a la parte interna del tronco es letal. Ya por eso los pacientes cuando empiezan a ser amputados es cosa de tiempo que se nos complique y se lleva al paciente. ¿Ok? Ya lo hablamos. Entonces, cuando les pregunte, tienen que ustedes decirme a qué se debe. ¿Es una microangiopatía diabética? ¿Una macroangiopatía diabética? ¿Se afectan los nervios? ¿Se afectan los vasos? Por lo tanto, es importante este esquema, este dibujito que les sopla un poquito lo que pasa en estos pacientes. Todo esto mismo puede estar pasando en un mismo paciente, en un solo paciente. Uno espera que unos hagan más, unos menos, pero hay pacientes que, les decía al comienzo de la clase, no sabe por qué razón, son más afectados que el resto de la población y le aparece de todo y precozmente. Entonces la retinopatía diabética está pensando con un fondo de ojo anual. Neuropatía autónoma, eso es lo que les hablaba, neuropatía autonómica, ¿no es cierto?, que afecta al sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, los va dejando denervado el corazón. El corazón está conectado con el pulmón y el aparato cardiopulmonar, que funcionan y que están a disposición de todo el cuerpo. Imagínense que si el corazón queda desincronizado con respecto al pulmón, el principio y el fin, no de un día para otro, es silencioso. ¿Me siguen? Todo el sistema nervioso autónomo afecta mucho al tubo digestivo. Queda denervado el paciente, y aparece la gastroparesia. ¿Qué es la gastroparesia? Se paraliza el estómago. Está con más dumping, el paciente más hinchado, está desordenado, no se vacía bien el estómago, le cuesta vaciarse, le cuesta contraerse, le cuesta todo, y las ondas peristálticas están desordenadas para hacer el avance. Paciente periodo con estiquez, con diarrea, un desorden de aquello. Lo mismo pasa con la vejiga, queda denervada, vejiga neurógena, ¿no es cierto? El paciente tiene periodo de incontinencia, ¿no es cierto?, que no puede controlar esfínteres. Lo mismo pasa con el esfínter rectal, ¿no es cierto?, incontinencia, el esfínter anal, queda con incontinencia. Y hay periodo que hace titiquez, todo lo contrario, un desorden de aquello, ¿ya?, que se produce, el paciente está muy dañado por dentro y nada que hacer porque es cosa de tiempo.
que se nos complique el paciente o cualquier cosa. Un paciente muy frágil. Por supuesto, lo que hablamos de la sensibilidad somática, de los cablecitos que tenemos por todas partes del cuerpo, en la superficie, las mucosas y los epitelios, van a estar sin la alarma, ¿ya? Y aquí las lesiones, infecciones, las defensas, ¿no es cierto?, que llega por la sangre, también va a estar afectada, por tanto se hace tremendamente dramático, el famoso pie diabético. Hipoestesia, aparecen las primeras manifestaciones de la neuropatía periférica, somática, la hipoestesia, adormecimiento del pie, parestesia, aparecen como hormigueo en los pies, eso es parestesia. Hipoestesia es como adormecimiento, se le empieza a adormecer los pies, las manos, dice el paciente, sobre todo los pies, ¿ya? Empieza a haber también alteraciones de temperatura, que a veces el pie parece que estuviera hirviendo y otras veces está muy frío el pie en comparación con el resto del cuerpo, en comparación con el otro pie, ¿ya? Además se va a afectar al sistema proprioceptivo que está en la articulación. El paciente toma malas posturas en los pies, ¿ya? Dobla el pie y no siente dolor, por lo tanto deforma el pie, el famoso pie de Charcot. Y está la polineuropatía sensitiva distal, ¿no es cierto?, que el paciente empieza, lo más dramático es que los deditos no siente nada. Y a medida que va subiendo, hace esta neuropatía que se escribe como en forma de calcetín, sin la extremidad inferior, o en forma de guante, ¿ya? La extremidad siempre, la inferior, el convidado de piedra, en el sentido que nunca sabemos qué pasa en ella, nunca sabemos qué nos está pasando, estando 100% en los pies. En el sentido no nos estamos fijando, no estamos examinando nuestros deditos, no está a la vista, a eso me refiero, ¿ya? Y no estando a la vista pueden pasar muchas cosas. La mano en general la tenemos a la vista, ¿ya? Es cierto que está pasando acá en la mano también, pero tenemos la vista, la cuidamos más, vemos más, ¿no es cierto?, lo cuidamos más. Pasa eso, ¿eh? Entonces, para que se vea cómo se afecta todo el sistema nervioso autónomo que regula la parte visceral. Acá queda el desorden de aquello, ¿ya? La muerte silenciosa que le llamo. No se olviden de eso. Debido a la microangiopatía. ¿Ok? Complicaciones macroangiopáticas, le hablaba hace un rato de los grandes vasos. Las coronarias son grandes vasos, ¿ya? Se acelera la arteriosclerosis en estos pacientes, mayor incidencia de angina, de angor pectori, de infarto miocárdico, como les decía. Los grandes vasos a nivel del territorio cerebral, asociados a accidentes vasculares. Los grandes vasos que llevan irrigación, fíjense que se nos tapan las grandes arterias, lo que se llama claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos están tapando los vasos. Fíjense que nosotros hacemos en general una arteriosclerosis de grandes vasos, en general todo, por el uso general del cuerpo, que no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no es cierto, normal, siempre vamos a hacer una arteriosclerosis de grandes vasos. ¿Ok? Pero el diabético, además de los grandes vasos que se va a exacerbar, va a aumentar, va a ser de los pequeños vasos. De grandes vasos hacemos hasta la rodilla. Y el paciente diabético hace de la rodilla hacia abajo, más distal. ¿Ok? Y aquí aparecen estos pacientes que se afectan la arteria femoral, la poplitea, se nos tapa. De tal forma que la parte más distal se queda sin irrigación. Eso se llama claudicación intermitente, porque significa que el paciente, mientras esté en reposo no hay problema, pero cuando se pone a caminar un par de cuadras, va a notar que se le adormece las pantorrillas, le empiezan a doler las pantorrillas por isquemia. Las pantorrillas son la región de los gemelos, de los gastrocnemios, ¿se acuerdan? Anatomía. A eso la gente le llama las pantorrillas. Se le adormece, el paciente se para y descansa un ratito y se le pasa, pero vuelve a caminar un par de cuadras y le aparece esta claudicación intermitente. ¿Me siguen? Significa que es de la arteria. Le está anunciando que la arteria está media tapada. Hoy día hacemos bypass, ¿no es cierto? Se hace bypass con la femoral, se hace bypass con la vena safena mayor. O sea, está tapada esta arteria, ¿no es cierto? Y hago un bypass con la safena. Saco de un lado, del mismo lado, la safena mayor, la doy vuelta, ¿no es cierto? Con estilete se rompen las válvulas y se conecta desde esta zona hasta la parte más distal que yo quiero. Hace la poplitea, la tibia anterior, tibia posterior, etc. ¿Ya? Hago el bypass porque esta zona está tapada. ¿Me siguen? Se hace mucho hoy día. Mucho. Eso se llama cirugía vascular periférica. Por lo tanto, el cirujano vascular periférico opera mucho, pero a costa de los pacientes que hacen arteriosclerosis florida, como son los hipertensos, los grandes fumadores asociados a la hipertensión y, por supuesto, los pacientes diabéticos. Y lo que hablábamos en el hombre, impotencia, ¿ya? En la mujer es más silencioso el dato, es más silente el dato con respecto
Recuerden que la impotencia tiene que ver con la sensibilidad de la zona, tiene que ver también con el placer. En la mujer no hay mucha literatura al respecto, pero uno tiene que extrapolar que afecta a la mujer también, ¿ya? La mujer cuando está dañada, por supuesto, no va a sentir mucho placer. La zona erógena, ¿no es cierto? No va a haber mucho estímulo, van a estar todo abolido, porque todo depende del sistema nervioso autónomo de la zona también, ¿ok? No se olviden de este detalle en el hombre, la impotencia que le preocupa mucho al hombre, la verdad cuando está muy dañado, no hay nada que hacer, ¿ok? Lo que hablamos, primera causa, pregunta de prueba a nivel mundial, debido a patologías crónicas no transmisibles metabólicas, la diabetes mellitus. Segundo, hipertensión arterial, ¿ya? No se olviden, esto es los estados de exudado. Este es un fondo de ojo, ¿no es cierto? Aquí está el nervio óptico, están ingresando los vasos sanguíneos a la retina, cómo se ramifica. Esto se puede ver con un oftalmoscopio manual, ¿no es cierto? Ahora el oftalmólogo puede dilatar la pupila y ver con mayor propiedad, por eso un control, si tienen parientes familiares cercanos que usen el sistema de salud, un control al año, ir por deporte a ver al oftalmólogo que le haga un fondo de ojo. Aquí viene usted, no, sí, sí, más o menos vengo un control, pero quiero hacerme un fondo de ojo. Vengo un fondo de ojo, el paciente con propiedad, a pedir que le hagan un fondo de ojo, ¿ya? Para que use el sistema, sobre todo, podamos detectar en forma precoz esta ceguera que no hay que hacer. Aquí tenemos exudado hemorrágico. Fíjense que aquí estamos viendo que va a tener que intervenir con láser, va a tener que disparar láser terapia, ¿no es cierto?, para coagular estos vasos, pero también le da la retina, o sea, un mal menor, ¿no es cierto? Disparo por un bien mayor, pero hay un mal menor que también voy a esclerosar parte de la retina para tratar de controlar la hemorragia. Cada cierto tiempo el paciente sigue sangrando y sigue en terapia, y sigue en tratamiento, al final va quedándose ciega, finalmente sin irrigación la retina, ¿ok? Lo otro importante asociado a infarto miocardio. Sí, lentas, son silenciosos, son chiquititos, ¿ya? Pero la mayor incidencia lo tienen los pacientes con hipertensión, con diabetes. Y diabetes y hipertensión, mala fórmula, ¿ya? Nuestros pacientes están, ¿no es cierto? Están con las dos patologías concomitantes, unos son diabéticos, son los menos y no son hipertensos. Otros son hipertensos, muy gorditos, no son diabéticos. Pero es cosa de tiempo, de lógica, de fisiopatología lógica, que se va a comprometer en el tiempo. Y estamos viendo cómo se hace una coronariografía, ¿no es cierto?, para ver cuánta pasta en las coronarias, producto de la aterosclerosis, paciente diabético, hipertenso, etcétera, para poder hacer algún bypass, ¿no es cierto?, para poner algún stem, etcétera, para prevenir el accidente vascular en el fondo. ¿De acuerdo? Las coronarias están mostrando ahí oclusión de una coronaria. Fíjense cómo está tapada 100% ahí, se debería estar pasando la sangre ahí. Probablemente este paciente va a ser sometido, ¿cierto?, a un bypass de emergencia. Infarto al miocardio. Ahí tenemos un territorio que se necrosó, se murió. Esto se desaparece, queda una cicatriz muy delgadita. Ustedes pensarán que se va a hacer algo acá, un músculo. No, queda una cicatriz, tejido fibroso, colágeno. Por tanto, el corazón pierde potencia. Acuérdense ese detalle también, que lo vimos en corazón, pero se lo repito. Corazón con infarto perdió potencia, perdió masa muscular, ya no es el mismo. Ya no se contrae 100%, se contrae depende del infarto, ¿no es cierto? La extensión del infarto, un 90%, 85%. Y lo otro que recuerden que un infarto condiciona un segundo infarto. Viene a causa de insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, que lo lleva al paciente a hemodializarse 3 veces a la semana, ¿ya? La sensibilidad, estar examinando a los pacientes, que aprende la familia, ¿no es cierto?, enseñarle cómo poder ir revisándole los pies a los pacientes, ¿no es cierto?, y acá está haciendo un examen físico para ver si el paciente está sintiendo, tanto no sensitivo, trófico, neurotrófico, porque sensitivo tiene que ver con la sensibilidad general. Cuando hablamos neurotrófico estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y van paralelo, el daño va paralelo. Fíjense que aparece en los pacientes que están más gorditos esta acantosis nigricans axilar asociada a resistencia a insulina, que se ve en la zona de la axila y también se puede ver por el dorso del cuello. En el dorso del cuello también toma un color de acantosis nigricans, que uno sabe que este paciente lo más probable es que tenga resistencia a la insulina. O sea, se vio a la paciente de todas maneras, ¿ya? Y ahora, resistencia es lo menor, ¿no es cierto? Estamos llegando a un estado bastante precoz, pero lógicamente uno espera que sea un diagnóstico de diabetes de frentón en un paciente que está con mucho peso. Para patología vascular periférica, no se olviden que le hablaba, que se los tapa la arteria femoral, la poplitea, la arteria tibial anterior, que vive una anatomía, ¿se acuerdan? Anatomía tibial posterior, etcétera. La tibial anterior va hacia el antepié, región del dorso del pie, la tibial posterior va hacia la planta del pie. ¿Ok? Por eso están tomando el pulso periférico acá, ya en el triángulo popliteo. ¿Se acuerdan que la arteria femoral pasa por el punto medio del ligamento inguinal? El ligamento inguinal va de la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pube, en el punto medio, bajo él va a pasar la arteria, ¿se acuerdan? Van
vena, arteria, nervio, desde vena más medial, arteria, nervio femoral. Van juntitos en el paquete nervioso ahí. Ahí está tomando para sentir el pulso. Después tiene que tomar el pulso popliteo, el de la tibial posterior, el pulso pedio, etc. Esos son los pulsos periféricos que son tan importantes en medicina y en enfermería. ¿Ya? Saber cómo está la irrigación en la parte vascular periférica. ¿Por qué? Porque causa amputación importante, porque se van quedando tapadas las arterias. A ver si podemos evitar la progresión de la enfermedad, a ver si podemos hacer un bypass a tiempo. ¿Ok? La angiografía para ver cuán tapadas están los vasos, que nos ayudan mucho, ¿no es cierto? El famoso pie diabético, muy temido, muy respetado, muy conocido por la población y que hay martiriza y hay sufrir a los pobres pacientes. ¿Ya? Los estilos de vida, está revisando cada cierto tiempo al paciente, la dieta, el ejercicio, evitar el tabaco, si fuman, dejar el tabaco, cambiar radicalmente para detener la progresión de la patología. No desaparecer, no se va a parar de frentón, pero sí detenemos la progresión, el curso natural de la historia natural de la enfermedad. La dilipidemia, tatara, que son factores secundarios, pero en estos pacientes sí, de sobremanera, toman un rol principal. En nosotros no tanto, porque la dilipidemia son factores secundarios, pero en pacientes dañados desde el punto de vista cardiovascular, como es el diabético, como es el hipertenso, y las más de las veces tienen las dos condiciones, va a hacer que sea una preocupación mayor. ¿Okay? El calzado adecuado que les decía, el corte de uñas, tengan cuidado que ahí empieza la perdición, el paciente se cortó la uña, una uña, acuérdense que la población de edad, yo diría que, a ver, me la juego solamente, estadísticamente arriba de los 50 años, probablemente quizá un 80% y más, tiene hongos en el pie y hongos en la uña, onicomicosis. Y los hongos en la uña hacen que la uña sea muy gruesa, por lo tanto, muy laborioso cortarla. Y a veces empieza la perdición ahí, en un corte de uña. Cortó la uña, quedó con un cachito esa uña, ese cachito, después cuando se apoya el pie, ¿no es cierto? El ortejo se apoya en el piso, se entierra ese cachito y ahí deja puerta de entrada de una infección y ahí aparece la perdición del paciente, que le va a costar la amputación del dedo, del pie, etc. ¿Ya? Entonces los cortes de uña, llevarlo a un profesional, pero también, aparte de eso, tener un control médico, ¿eh? Porque el pedicuro no es médico, no tiene gran formación. Por tanto, aquí necesitamos a alguien especialista que esté supervisando qué pasó con el corte de uñas. ¿Se apareció se agravó la cosa, ¿no es cierto? Y por otra parte, tratar el hongo. Podemos tratar el hongo y para que la uña vuelva a la normalidad y se pueda hacer un corte normal. Porque solamente con un instrumental especial pueden cortar y limarle el hongo, pero es cosa de tiempo que ocurra un desastre. ¿Ya? Por eso ten cuidado, porque la población mayor que tenemos, y ustedes van a ver, tienen onicomicosis, hongo en los pies, en la planta de los pies, en la zona interdigital y sobre todo un hongo viviendo con ello que está en la uña, que lo podemos quitar hoy día con antimicótico una vez a la semana, vía oral, un par de semanas y se fue el hongo. Hoy día tenemos esa posibilidad, antes que ocurra el desastre de la uña, que por ahí parten muchos pacientes, lamentablemente. Supervisión en las amputaciones. Revisión periódica. Ok. De la diabetes que estamos llegando tardío, estamos llegando ahí en infección, una celulitis parte blanda. Esta es celulitis parte blanda, que empezó acá. ¿Ya? Ahí está el hongo, ¿se fijan? Como está esa uña que es muy frecuente, dicen, no, es por la edad, esto no, es por la edad, es que las personas mayores, no, esta uña puede ser perfectamente una uña de ustedes también, ¿ya? Que pueden tener algún tipo de onicomicosis. ¿Y por qué no? Ya no es por suciedad, lamentablemente los hongos están ahí en todas partes, en los baños, en las duchas, sobre todo colectivos, qué sé yo, o algún ente de la familia puede haber adquirido el hongo en alguna parte y la ducha es común en la casa, por lo tanto están expuestos. Al día no lo han pensado, pero se trata, ¿ya? Mira aquí la parte blanda, aquí está la parte blanda para que sea una osteomielitis. Si entra la infección al hueso, le va a significar no la amputación del dedo, la amputación por lo menos del antepié, ¿ya? ¿Por qué no podemos amputar acá? Esto, ¿se fijan que la infección está acá ya? Está acá. Empezó acá, pero ya tiene comprometido todo el antepié. ¿Se fijan? O todo el pie. Esto con antibiótico, por supuesto, se lo controla rápido o no. Ya la idea es amputar menos, pero hay gente que amputa y gana plata amputando. Así que, ¿ya? Los tratamientos médicos son bastante buenos desde el punto de vista antibiótico de amplio espectro y dominar la infección, pero, como les digo, depende de la etapa. Una úlcera muy profunda, acuérdense que el tejido repara menos, se defiende menos, la respuesta inflamatoria es muy defectuosa, todo va en contra, ¿ya? Todo va en contra, sobre todo en pacientes que están muy dañados.
¿ok? ¿Cómo se llama? También fue el nombre, el pedicuro, ¿ya? Podólogo, estaba buscando la palabra en mi mente, el podólogo, pedicuro. El podólogo, que hoy día está muy de moda, que también están conjugados, ¿no es cierto?, están muy aliados con la medicina porque para detectar, sobre todo se va a enterar muy rápido cuando vea lesiones, ya vean lesiones y a veces, pues, si deriva rápido, podemos detectar un paciente en forma muy precoz, antes que llegue. Se fija acá cuando estamos sin lesión superficial, ahí estamos precozmente, una úlcera que se forma en esa zona por mal punto de apoyo, ¿eh? Fíjense que es muy frecuente en la población, pero en un pie diabético. ¿Por qué en un pie diabético? Porque el pie se distorsionó, no hay propiocepción, por lo tanto el pie se empieza a deformar y los arcos empiezan a alterarse, la pisada, ¿no es cierto?, el paciente, el peso, la deformación. Y eso ya también que se formen callosidades, ciertas prominencias, que tenga más roce. Aquí entró una infección en esa zona, abarcó hasta el hueso, fíjense, aquí está abarcando los tendones, partes blandas, huesos, osteomielitis, y significa amputación. Ya, amputación, ¿no? O sea, esto es muy extremo, pero uno con algo más chico amputa, más o menos. Y este pie con eso, necrosis, esto está necrótico, le cuesta la amputación bajo la rodilla, prácticamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la infección ya debe estar en el hueso ya, acá. Entonces no nos arriesgamos, está acá, lo más probable que esté acá también. Entonces baja la rodilla por parte baja. ¿Te fijan que es muy brutal las amputaciones cuando digamos tardío? Lo mismo acá. Perdió parte del primer y segundo ortejo y tenemos esta tremenda úlcera, está complicando al paciente. ¿Ya? Lo que puede salvar al paciente, esto es crónico, se fijan que esto que estamos acá no es de un día para otro. El paciente llegó muy tardío, o se puede haber quemado también por algo, ¿no es cierto? Y se formó una ampolla y se profundizó, etcétera. La cosa es que estamos con una zona de cierre muy difícil. Y una zona abierta es cardiocultivo de bacterias, de infecciones, siempre. Por eso mantenerse limpias las infecciones y un tratamiento agresivo antibiótico en un tiempo y en forma intermitente cierran bastante rápido, ¿eh? Pero algunas partes no usan mucho los antibióticos. Agüita, curación, suerito, alguna cremita y de las manos de Dios. ¿Ya? A veces hay gente más agresiva, que tiene más conocimiento para cerrar esto, porque si no cerramos esto rápido, nos va a avanzar la osteomielitis. Llegando a osteomielitis, amputación, nada que hacer. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Esto habla de insuficiencia vascular venosa, pero este paciente ser diabético tiene insuficiencia arterial, tiene tapada la arteria, pero acá tenemos insuficiencia venosa. Esta es una insuficiencia venosa con un compromiso vascular mixto, ¿no es cierto?, arterial y venoso. Entonces, cuando vean un pie que está negruzco como esto, esta insuficiencia venosa profunda, en un paciente que está con problemas de arteria. ¿Te fijas? Pacientes que a veces quedan ciegos, amputados, es el mismo paciente, etcétera. ¿De acuerdo?